Ok, ahora sí estamos encaminaditos, pues. Entonces, para poder entender verdaderamente qué hablamos cuando hablamos de la sinusitis, es importante que conozcamos algunos aspectos anatómicos que hay que conocer para que sepamos los síntomas y los signos que esto da. Entonces, para que tengamos el conocimiento previo, vamos a hablar brevemente de la anatomía de los senos paranasales. Como su nombre lo indica, están alrededor de la nariz, ¿verdad? Son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontal, esfenoides y etmoides. De estos huesos que ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla, está el hueso, pero tiene áreas aquí como huecas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no es un hueso completamente macizo, sino que tiene esas como cavidades que están recubiertas de un tejido. También el hueso maxilar superior está incluido, se me olvidó mencionarlo, es este que está aquí. Entonces, acá están estos cuatro huesos donde están ubicados los senos paranasales, ¿verdad? Y estos comunican con las fosas nasales. Entonces, lo que ustedes ven en la parte inferior, en lo rosado, son áreas de los senos paranasales adentro del hueso. Todos estos senos están recubiertos por un tejido de epitelio que genera cierta cantidad de un moco especial. Y eso es sumamente importante para fines de esta presentación, porque ese moco es nuestra primera línea de defensa para las infecciones. Entonces, ustedes pueden ver en estos rosaditos que hay áreas que comunican y todo esto, en última instancia, va a drenar hacia adentro, hacia la garganta, hacia la nariz, como normalmente cualquiera de nosotros tenemos esto, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver los senos etmoidales, los cornetes, el maxilar, seno maxilar, conductos lacrimales y los senos frontales en la parte superior. Entonces, cuando ya tenemos esa información, ahora vamos a ver qué es sinusitis y rinosinusitis, ¿verdad? Es la inflamación de origen infeccioso de esos senos paranasales. Y esos senos paranasales están completamente abiertos, aireados, por cierto, están llenos de aire y de una capita muy pequeña de moco. Entonces, el problema es cuando este moco, por algún problema anatómico o por obstrucción de estos conductos acá, se empieza a llenar de moco y se puede infectar, ¿verdad? Ocasionalmente afecta a las paredes del hueso que rodea a los senos y por eso es que da dolor en la cara, dolor en la frente, dolor muy cerca de la nariz, dolor en las mejillas y dolor también en la parte superior de la boca. Y entonces esta manera de presentarse es muy frecuente en la práctica clínica, tanto de mis colegas pediatras como médicos internistas y como de otorrinos. Del 5 al 10% de enfermedades respiratorias superiores, como son la gripe, la tos y el catarro y todas esas, se pueden convertir en sinusitis. Entonces, eso también es algo que es importante porque es un porcentaje que es considerable, del 5 al 10%, uno de cada 10 personas, ¿verdad? Y el problema ¿qué pasa? Que muchas veces no se diagnostica. Y como no se diagnostica, entonces el paciente recae, sigue con las molestias, el tratamiento se vuelve más largo, no se recupera de una manera adecuada y entonces tiene problemas, ¿verdad? Tiene, algunas veces los colegas médicos, oye, no, y uno mismo, pues tiene dificultad con diferenciarla de un resfriado común. Entonces, tal vez el paciente está empezando a tener una sinusitis inicial y el médico pues, le receta Tapsin o algún analgésico antiinflamatorio y no mejora con eso y hay una segunda, y una tercera y una cuarta consulta. La rinosinusitis se clasifica en cuatro estadios, por así decirlo, ¿verdad? La aguda, en la cual hay signos y síntomas como los que le acabo de explicar, que duran hasta 12 semanas. Generalmente no existen otras infecciones respiratorias en medio de este periodo, sino que es una que dura hasta 3 meses, lo cual es prolongado, ¿verdad? La rinosinusitis crónica es aquella que dura más de 12 semanas, es leve, ¿verdad? La rinosinusitis aguda recurrente, esta palabrita, casos en los que se producen múltiples episodios agudos que se van a solucionar completamente entre un periodo y el otro. Entonces,
Cada 6 meses o cada año le vuelve a dar un cuadro y le vuelve a dar un cuadro, pero se solucionan completamente. Ahora, el problema es en la cuarta, exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica. Y esta se caracteriza por muchos episodios agudos, entre los cuales van a persistir los síntomas y los signos que el paciente tiene. Acá vamos a ver un listado grande de causas. Dentro de ellas, como ustedes pueden imaginar y les mencioné, estas secreciones que se acumulan en los senos paranasales deben de drenar hacia la garganta y más atrás. Entonces, si hay obstrucción, hay acumulación de secreciones en las cavidades sinusales. Hay eliminación inadecuada de este moco. Entonces, ese moco, normalmente todos tenemos unos pequeños elementos que se llaman cilios que van empujando ese moco de una manera normal y natural para que vaya caminando dentro de esos senos y desemboquen a donde tienen que ir. Entonces, cuando hay un problema con el aparato mucociliar que mueve ese moco hacia donde le corresponde, entonces si hay problemas, el moco se queda en su lugar y ya no se mueve y se puede infectar. Eso genera aumento del moco, espesamiento del moco en una enfermedad específica que se llama mucoviscidosis, anomalías anatómicas. Recuerden que hay personas que tienen el tabique torcido, anomalías de hipertrofia de adenoides, fracturas del puente de la nariz o lesiones de los huesos del etmoides y del esfenoides. Las alergias son un número enorme de pacientes que pueden tener alergias a ciertos elementos y eso inflama los senos paranasales. Los mismos resfriados comunes pueden llevarnos a tener una sinusitis. El reflujo gastroesofágico, increíblemente, la subida del jugo gástrico a través del esófago por la noche está probado que llega hasta la garganta y por ende puede meterse a los senos y entonces eso también ser una causa de reflujo, de infecciones a ese nivel. Déficit de inmunológicos como de la inmunoglobulina G y obviamente un enorme grupo de factores ambientales que nosotros conocemos, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, ustedes pueden ver este círculo acá, en el cual vemos de nuevo los senos paranasales que tienen una mucosa que los tapiza y tienen una manera de ir drenando. Pero cuando se obstruyen, entonces al obstruirse, se llenan de un moco espeso que con mucha facilidad se puede infectar y entonces ya se puede volver pus. Y entonces es un problema bastante severo porque el tratamiento se vuelve mucho más complicado, como vamos a ver más adelante. Ok, entonces, ¿qué es lo que el paciente demuestra? Lo primerito son síntomas muy similares al resfrío. Tos, estornudos, dolor de cabeza, secreción nasal, algunas veces lagrimeo. Y entonces todo esto empieza a molestar al paciente de tan severo que muchas veces tiene que consultar con el médico en vez de tratárselo en casa. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con obstrucción nasal, rinorrea, que es salida de mucosidad por la nariz, dolor en la cara. Ahora ya entienden ustedes por qué duele la cara, porque son los senos paranasales los que están dando problema, tanto en la región frontal como en la región alrededor de la nariz, como en el maxilar. Entonces, todo esto da dolor en la cara y por ende todas estas molestias nos van a dar cefalea, que es dolor de cabeza. También vamos a tener que el paciente se va a manifestar con signos más prolongados de lo habitual, porque una gripe común puede durar 5 o 7 días, no más que eso. Pero si el paciente persiste y persiste y persiste y no se alivia, a ese hay que observarlo muy bien porque podría ser un candidato a padecer de sinusitis. También están asociados la tos, que puede ser seca o puede ser con flema productiva, y como ustedes también pudieron apreciar de la infección que puede haber en los senos, puede haber hinchazón alrededor de las órbitas. A eso le llamamos nosotros edema periorbitario y eso quiere decir que se hincha alrededor de los ojos y entonces el paciente se le mira hinchado, ¿verdad? ¿Por qué tiene los ojos tan hinchados? ¿Por qué los tonos tan pupusos? Les dirían algunos de buen chapín, ¿verdad? Pero lo cierto es de que es un signo que a nosotros nos puede decir
y dar mucha información. Otros signos que no son tan comunes, pero que están sumamente relacionados, es la halitosis, en la cual puede haber mal aliento, y obviamente cuando esto se infecta con una bacteria o con un virus ahí, el paciente empieza a tener fiebre que puede ser de 38, 39 o mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico? ¿Cuáles son los métodos que nosotros utilizamos? Pues obviamente, lo primero es un buen interrogatorio cuando el paciente llega a la clínica, preguntando sobre todos los aspectos que les acabo de mencionar. Luego de ello, pues el examen físico que el médico le hace a la persona, aunque obviamente uno no tiene acceso a los senos paranasales. Uno puede palpar la nariz y todo, generar cierto tipo de dolor y molestias, pero la mayoría el paciente se lo cuenta a uno. Anteriormente se utilizaban con mucha frecuencia las radiografías, pero con el advenimiento de la tomografía axial computarizada y de las resonancias, pues esto ya no se utiliza tanto. En estas tomografías que vemos acá, en esta del lado izquierdo abajo, ustedes pueden ver los senos en oscuro, en negro, son los senos normales, están bien aireados y por eso es de que lo que está aireado se mira negro como en la parte externa del cuerpo, pero en el otro lado, este es el lado derecho del paciente. Ustedes pueden ver, perdón, este es el lado izquierdo del paciente. Acá ustedes pueden ver que está completamente obstruido por líquido o podría ser hasta pus, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una obstrucción y una sinusitis que solo está en un lado de la cara. Entonces, probablemente a este paciente le duela este lado de la cara. Acá tenemos al lado derecho otras 4 imágenes de tomografía en las cuales podemos ver en la superior izquierda, acá tenemos los senos muy bien aireados, pero los del lado derecho, porque este es el lado derecho del paciente, están obstruidos completamente. Aquí tenemos estas flechitas señalando cierto tipo de obstrucción que no la vemos en el otro lado. El otro lado está perfectamente bien. Y de igual manera, en nosotros podemos saber, acá tenemos ciertas anomalías anatómicas, pueden haber fracturas, pueden haber desviaciones del tabique, pueden haber destrucción del hueso por algún accidente y ustedes pueden ver que esto está lleno de pus y esto está bien aireado, ¿verdad? Y de igual manera podemos ver los otros diferentes áreas de los senos nasales y paranasales, ¿verdad? Y nos ayuda muchísimo para tener una idea de la dimensión de la lesión que el paciente pueda tener. ¿Cómo se trata? Pues obviamente, ya hecho el diagnóstico, pues el objetivo es obviamente erradicar la infección y volver a restablecer una ventilación adecuada para que el paciente no se sienta fatigado, no se sienta molesto y se le quiten todos los dolores y la molestia. Aquí puse Amoxidal Plus, pero no crean que la Romers me paga por poner la banderita acá. Amoxicilina y ácido clavulánico es uno de los antibióticos que con más frecuencia se utilizan. Hay otros dependiendo del germen causal, pero en general esto es un tratamiento muy adecuado. Existen varias marcas que pueden darnos esto, ¿verdad? Pero en general, un antibiótico adecuado de amplio espectro que funcione para los gérmenes que se van a meter a esa área, pues obviamente es el tratamiento. También se asocia con descongestionantes tópicos, como el que pueden ver en la fotografía, antihistamínicos y también en algunas oportunidades humidificación del ambiente, lavados nasales con solución salina y si el cuadro es muy severo y muy agresivo, también se pueden dar esteroides tópicos o esteroides tomados a través de pequeñas tabletas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es un tratamiento que lleva a veces 2, 3 y hasta 4 medicamentos para lograr salir de un cuadro severo de sinusitis. Cuando esto falla, entonces se le recomienda al paciente la cirugía. Actualmente esto ha evolucionado mucho con el advenimiento de la videolaparoscopía. Los colegas otorrinos tienen unos aparatos muy hermosos en realidad. Esta es una pantalla de televisión y aquí el otorrino, obviamente el paciente está bajo efectos de anestesia general. Acá le está introduciendo una cámara de televisión que obviamente puede ver aquí en la pantalla. Yo no soy otorrino, pero me imagino que esta estructura roja que está en medio probablemente es un pólipo que está metido en la nariz y obviamente esto obstruye y no deja pasar bien las secreciones y el aire. Entonces, estas cirugías endoscópicas se van a reservar para pacientes que pueden tener anomalías anatómicas por lesiones, por fracturas, etcétera. Algunos que tienen mucoviscidosis y que tienen excesiva material purulento en los senos paranasales.
los pólipos como el que ven en la pantalla, hipertrofia de los adenoides, desviaciones de los septos y obviamente algo que es muy importante es el fallo en el tratamiento médico convencional. Si con todo lo anterior que vieron, el paciente no se alivia, no se cura y solo consigue alivio si tiene una recaída 2 meses después y una segunda recaída y una tercera recaída y una cuarta recaída, entonces los otorrinos nos sugieren una cirugía endoscópica para tratar de aliviar los problemas. Ahora bien, aquí es donde viene el papel del glutatión, en la sinusitis específicamente. Y es por eso que quise ponerles la primera diapositiva anatómica para que ustedes se ubiquen de lo que estamos hablando, ¿verdad? Los alimentos pasan por la boca, los líquidos también y el aire pasan por la nariz, la boca y la garganta, obviamente, ¿verdad? A esto también se le llama algo del tracto respiratorio superior. Y eso es importantísimo porque es nuestra primera línea de defensa. Los senos paranasales, como les mencioné, están rodeados de un tejido, de una mucosa que está ahí específicamente porque sirve para defendernos de las infecciones. Este tracto respiratorio superior está recubierto de una mezcla de sustancias bioquímicas y células inmunes, específicamente linfocitos B, linfocitos T, glóbulos blancos, etcétera. A esta mezcla se le llama fluido de revestimiento del tracto respiratorio superior. Eso todos nosotros lo tenemos. Pero cuando los pacientes empiezan a tener sinusitis, entonces esto se empieza a bloquear y empiezan a haber problemas severos. El glutatión es el primer antioxidante de ese líquido, aunque existen otros como la vitamina C, la vitamina D, el selenio, que también son parte de ese líquido. Con mucho, el glutatión es el principal antioxidante. Entonces, el glutatión, al igual que los otros elementos, nos van a proteger contra los xenobióticos, que son todas las sustancias extrañas que pueden entrar a nosotros a través de las vías aéreas, a las vías nasales, las vías bucales también, ¿verdad? Entonces, es claramente evidente el papel del glutatión y del sistema inmune como primerita línea de defensa para actuar contra esas infecciones. Ahora el problema también es de que esta característica se va debilitando con la edad. Mientras más viejos nos vamos haciendo, esta función disminuye y por ende debemos de elevar nuestros niveles de glutatión para readecuar los niveles correctos, aunque hayamos envejecido. Y esto se da más en nosotros los hombres. A través de los años se ha utilizado la N-acetilcisteína o la carboximetilcisteína durante muchos años para trastornos de las secreciones pulmonares espesas. Léase para fluidificar el moco. De hecho, así se llaman, fluidificantes, ¿verdad? Hay muchísimos jarabes para la tos que tienen este componente y esto se ha utilizado durante años en las vías respiratorias inferiores, pero ahora se usa para la vía aérea superior, que precisamente son los senos nasales y paranasales y la garganta, etcétera, ¿verdad? Entonces, la N-acetilcisteína lo que hace es romper la mucosidad de ese moco tan espeso que se forma y entonces permite que el glutatión entre y pueda atacar a esas células y que pueda ayudarnos a trabajar contra la enorme cantidad de radicales libres que se forman en ese lugar. También la N-acetilcisteína, por ser un precursor del glutatión, eleva sus niveles en ese moco del cual estamos hablando. Los niveles de glutatión van a disminuir durante una sinusitis crónica. Eso está probado a través de múltiples estudios hechos en diferentes universidades del mundo, en los cuales los otorrinos se han dedicado a estudiar esto, ¿verdad? Esa caída es parte de la defensa antioxidante disminuida y recuperando los niveles de glutatión a través de un donador de cisteína como el inmunocal nos va a ayudar muchísimo a defendernos. Y algo que es sumamente importante e interesante que me llamó poderosamente la atención es esto. El glutatión puede ser absorbido directamente por los tejidos mucosos de la nariz y de la garganta. Interesantemente, como ustedes saben,
El donador de cisteína nosotros lo tomamos por vía oral. Lo mezclamos con agua, nos tomamos el inmunocal y eso va a parar al estómago, al intestino, de ahí se absorbe por las vellosidades intestinales, pasa a la sangre y de la sangre se va a todo el cuerpo. Pero en el tracto de los pulmones y en el tracto de la vía aérea superior, el glutatión puede ser absorbido directamente por los tejidos mucosos. Eso quiere decir que un spray que ustedes apliquen a esos senos nasales y paranasales que contenga glutatión, que de hecho existen, no acá en Guatemala específicamente, pero sí los hay, el glutatión puede ser absorbido directamente a través de las mucosas de la nariz. Solo para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Y no es que les quiera hacer propaganda a estas casas farmacéuticas, pero lo que quiero que ustedes vean es que los jarabitos de la tos que nosotros tenemos en nuestra casa, como es la biscoteína de Medpharma, ¿verdad? Es la carboximetilcisteína, Broncodil de Infasa, carboximetilcisteína, Menaxol Forte de Menarini, carboximetilcisteína. Entonces, como ustedes pueden ver, los jarabes que durante años hemos tomado para la tos, también nos pueden ayudar porque son elementos que ayudan a elevar los niveles de glutatión intracorporales. Y esto está probado en múltiples estudios, ¿verdad? Estrés oxidativo y baja del glutatión en enfermedades del oído común, de la nariz y de la garganta. Una revisión sistemática en el 2006. Otro artículo, estrés oxidativo en la vía aérea de niños con asma y de rinitis alérgica. Y así es cabalmente el tema que estamos tocando el día de hoy, desde 2012. Entonces ellos, su resumen al final de cuentas es de que se dan cuenta de que los radicales libres en el tracto respiratorio son sumamente elevados y que necesitamos tener un suplemento especial como el glutatión para que se eleven los niveles de antioxidantes y puedan combatir a los radicales libres. Otro artículo. Glutatión en el tracto respiratorio superior. Análisis de otorrinolaringología, 1995. Miren desde cuándo se están haciendo estudios relacionando al glutatión con estas enfermedades. Entonces, esto no es nada nuevo que esté aplicando, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, el hecho de la sinusitis, tenemos un arma más, tenemos algo que nos puede ayudar. Muchas personas lo padecen y ahora tenemos cómo recomendarlo. Tenemos una base científica que nos está dando materia a nosotros para poder recomendarlo a los pacientes que tienen sinusitis. Y no por eso recomendarlo que descontinúen sus tratamientos tradicionales. Los tienen que usar, pero poco a poco se van a dar cuenta que utilizando el donador de cisteína, los cuadros van a ser mucho más espaciados y mucho más leves. Ok, ahora pasamos al segundo tema, asma. Pero para que sepamos algo del asma, voy a hablar brevemente de la anatomía de las vías respiratorias bajas. Entonces, aquí en el centro ustedes pueden ver la tráquea, luego de la tráquea está la carina, ahí se bifurca la tráquea y empieza el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, y luego adentro de los pulmones ustedes pueden ver cómo los bronquios se subdividen 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Entonces se van volviendo más pequeños, más delgaditos, y así es como el aire que entra a nuestro sistema llega hasta el ápice del pulmón o hasta la base, a través de una serie de tuberías que pueden llevar el aire hasta los confines más lejanos de nuestros pulmones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este solo es una imagen para que ustedes tengan una idea de cómo se subdividen, ¿verdad? Entonces, en la parte superior, la parte media, la parte inferior del lado derecho, del lado izquierdo, pero es importante mencionar que la ventilación, el intercambio de oxígeno no sucede en ninguno de estos. Sucede aquí en los alvéolos, estas como racimo de uvas que ustedes ven en la parte inferior derecha de la pantalla. Estos son los alvéolos y aquí es donde ahí acontece el intercambio entre el aire que nosotros respiramos y el CO2 que exhalamos. Ahora bien, cuando hablamos de asma bronquial, estos bronquios, como vamos a ver a continuación, estos tubitos que están aquí, se inflaman y se cierran. Y entonces el aire
queda atrapado en los pulmones. Pues bien, vamos a hablar algunas generalidades. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que provoca inflamación, y esto es muy importante, provoca inflamación de la vía aérea, disminución del calibre de los bronquios, como ustedes pueden ver en estas tres circulitos rojos, y se cierra, pero gracias a Dios, se cierra de forma reversible. ¿Ves? 235 millones en el mundo lo padecen. Es responsable de 250,000 muertes anuales. Por supuesto, con lo del coronavirus, estadísticamente solo nos pasan las muertes de los coronavirus, pero no nos pasan las muertes de otras patologías. Y asma es una de ellas. Los ataques severos de asma pueden llevar al paciente a la muerte. Es una enfermedad crónica y es mucho más frecuente en los niños. Y para que tengan una idea, ya vamos a ver otras figuritas. Este es un bronquio, de los que vieron en el árbol que les enseñé hace un momento, es un bronquio libre. Luego un paciente que tiene asma, en las cuales el músculo que está metido aquí en el bronquio se empieza a cerrar, y luego un ataque severo de asma a través del cual el aire apenas pasa por este puntito rojo. Algunos desencadenantes genéticos, polución, animales, infecciones y polen. Entonces, todo eso es importante a la hora de estar hablando de asma bronquial. ¿Qué es el asma? Es una inflamación crónica de la vía aérea, no es de los alveolos, es de la vía aérea. Este proceso se asocia a una hiperrespuesta en los bronquios. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un bronquio normal a través del cual tiene varias capas este bronquio. Una de ellas es muscular, es un músculo que se puede hinchar, se puede inflamar, y cuando se inflama tiene esta imagen. Entonces, al suceder esto, en la mayoría de nuestros bronquios se genera moco aquí adentro por la inflamación, y el aire pasa con dificultad a través de todo este bronquio. Y entonces el paciente empieza a producir lo que nosotros llamamos sibilancias, que traducido al español es silbidos. Entonces el paciente respira, mete el aire, y cuando saca el aire, silba al respirar. Hace... Y así es como se oye a los pacientes cuando tienen un ataque de asma. Les da también dificultad respiratoria o disnea, y tienen una sensación de opresión en el tórax, como que le estuvieran comprimiendo la caja torácica, ¿verdad? Es más común que este ataque de asma se dé por la noche o por la madrugada, y por ende, entonces los pacientes se desvelan, los papás se desvelan, están buscando a los doctores a esas horas para ver qué les recomiendan, desafortunadamente, aunque algunos con experiencia previas ya tienen los broncodilatadores en la mano y pueden utilizarlos, ¿verdad? Pero cuando es el primer ataque, sí es un problema bastante severo. Esta inflamación que les acabo de mencionar se asocia a diferentes grados de obstrucción de la vía aérea. Aquí es moderado, ¿verdad? Pero esto se puede cerrar mucho más hasta un grado severo, de tal manera que sea casi que incompatible con la vida. Gracias a Dios, es reversible de forma espontánea y con tratamiento. Brevemente, no voy a entrar en demasiados detalles, pero esta imagen es sumamente importante porque el asma bronquial es desencadenada por alergenos, como ya vamos a ver más adelante. Polvo, polvo de la casa, caspa de los perros, una serie de elementos, el smog, contaminación, etcétera. Este alergeno va a estimular a estos mastocitos, que son las células que responden en nuestros cuerpos, al igual que estos glóbulos blancos, que son los eosinófilos. Estos ayudan a responder y trabajar contra este alergeno, pero hay una activación de muchos elementos acá. Empieza a haber aumento en la secreción de moco y aumento en el tamaño de estas glándulas que producen el moco, y el moco empieza a tapizar acá el epitelio, ¿verdad? Entonces, este epitelio ya no logra cumplir bien su trabajo porque tiene un tapón de moco. Al mismo tiempo, esto activa estos nervios que también tienen conexión con los músculos del bronquio. Y entonces, al ser sobreestimulados,
se activan estas fibras nerviosas y musculares y entonces el músculo se contrae produciendo la obstrucción. Esa es la fisiopatología de esta enfermedad. Causas. Algunas veces hay familiares, los padres, los tíos, los primos, algunos que tienen asma. Y entonces hay una tendencia heredada a tener alergias o a tener asma. Los padres con asma. Infecciones de las vías respiratorias ocurridas a corta edad. Y con esto me refiero a bebés que pueden tener 1 mes de edad, 2 meses de edad, 6 meses de edad. Si tienen muchos cuadros consecutivos de infecciones respiratorias a esa edad, los puede hacer proclives a padecer de asma en el futuro. Factores ambientales, el polen, el humo del cigarrillo, el ambiente viciado, todo eso nos puede dar problemas severos. Polen, y en algunos lugares del mundo es una enfermedad estacional porque las plantas empiezan a generar demasiado polen y en el ambiente está cargadísimo de él y hay muchísimos cuadros de problemas asmáticos. Aquí vemos una serie de desencadenantes dentro de los cuales podemos mencionar esta larga lista. Infecciones virales, resfriado, exposición a contaminantes del aire, humo de tabaco, alergia a los ácaros, la caspa de las mascotas, tanto perros como gatos, polen, moho, la actividad física puede desarrollar un cuadro severo. Se me vino a la mente, ahorita les voy a contar una anécdota muy triste para mí, porque hace muchos años en el Seguro Social, nosotros en sala de operaciones teníamos una enfermera y ella padecía de asma, ataques de asma, y todo el tiempo andaba con su Ventolin y su respirador. En una oportunidad fueron a un almuerzo con un grupo de amigos, todos eran enfermeros, y entonces fueron a unas piscinas y ella se lanzó a la piscina y al recibir el frío de la piscina le da un ataque severo del asma. Y los enfermeros que la atendieron la sacaron del asma y no pudieron hacer nada por ella. Fue una tristeza tremenda para todos nosotros que la conocíamos, porque no nos imaginamos que un cuadro tan severo se pudiera desatar. Les cuento esto porque esta enfermedad puede ser mortal, ¿verdad? Entonces, no tenemos que asustarnos tampoco, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si tenemos algún familiar o algún conocido o alguien, recomendarle que tenga muchísimo cuidado y que esté siempre listo con el Ventolin o el broncodilatador muy cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, regresando, polvo, cigarros, o los malos olores, hongos, aire frío, químicos, todos los insectos, polen, ejercicio, etcétera. Ok, ¿cuáles son los síntomas que nos puede dar? Tos. Y la tos es mucho más frecuente por las noches. Silbido o sibilancias al expirar es cuando se saca el aire, no cuando entra el aire, sino que cuando el aire sale hacia afuera genera un silbido. Dificultad para respirar, lo que nosotros llamamos disnea, opresión o compresión torácica, y obviamente esto genera problemas para dormir porque el paciente no logra compensar el sueño y está desvelado y está en muy malas condiciones. Existe una clasificación, no voy a entrar en demasiados detalles al respecto para clasificar el asma, pero se puede clasificar en intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente severo, tomando como parámetros esto, ¿verdad? Si hay síntomas diurnos, si hay medicaciones que sí lo alivien, si hay síntomas nocturnos, limitaciones de la actividad, pruebas de función pulmonar y si hay exacerbaciones. Entonces, dependiendo de esto, es el tipo de clasificación que nosotros tenemos siendo la más leve y la más severa, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta el cuadro clínico del paciente? Como ya lo mencionamos, tos por las noches, dificultad para respirar, las sibilancias, que son los silbidos a la hora de respirar, con diferentes grados de severidad y en algunas oportunidades, cuando es demasiado severo, el paciente empieza a utilizar músculos accesorios. Este niño está con su mascarita acá, pero si utiliza músculos accesorios para respirar, empiezan a tener los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo empieza a ser utilizado y también vemos los músculos intercostales que se empiezan a contraer y a estirar. Yo que estoy aquí sentado y estoy hablando, no estoy utilizando para nada los músculos accesorios. Mi diafragma eleva y baja a los pulmones, lo eleva y lo baja, pero no utilizo para nada los músculos que yo les acabo de mencionar. Si hay un ataque severo y el paciente está utilizando los músculos del cuello y los músculos intercostales para hacer el esfuerzo respiratorio, ese es un ataque severo.
¿Cómo se diagnostica? Pues obviamente, de nuevo, el diagnóstico es clínico. Muchas veces lo que los padres le cuentan al médico, más el examen físico, ayuda a hacer el diagnóstico de asma bronquial. Obviamente también se pueden hacer estudios como la espirometría, la cual ven ustedes en esta imagen aquí abajo a la derecha, en la cual se introduce en la boca de la persona que va a hacer el examen una cánula especial que está unida a través de este cordón a una computadora, y aquí nos pueden dar diferentes tomas de función pulmonar. Entonces, si ustedes ven, la persona tiene un gancho en la nariz para que no se le escape acá el aire y la prueba sea efectiva y eficiente. Esta información es sumamente importante porque sirve para darle información al médico para tratar de trabajar con el paciente, ¿verdad? Algunos test de ejercicios. En la espirometría nos da medición del flujo expiratorio máximo. Las radiografías de tórax, que ya no se utilizan tanto de rutina, a no ser que el médico sospeche de una infección. Aquí tenemos 3 radiografías. Las 2 primeras pues no son tan llamativas, ¿verdad? Son pacientes con asma, pero no llaman mucho la atención. Pero en la tercera ustedes pueden ver como que el tórax estuviera más ancho, ¿verdad? Y esto es porque el aire puede entrar, pero no puede salir de una manera correcta. Entra el 100% y sale el 80%, entra el 100% y sale el 80%, entra el 100% y sale el 80%. Entonces, conforme el paciente sigue con el cuadro de asma, los pulmones van quedándose llenos de aire, llenos de aire, llenos de aire, y si les tomamos una radiografía, se verían como en la radiografía de la parte inferior de las 3. En algunas ocasiones pueden infectarse acá y entonces poder tener infecciones pulmonares, el asma sobreinfectada, ¿verdad? Ok, ¿cómo se trata? Pues se trata con broncodilatadores, que su objetivo es lograr un alivio rápido porque dilatan los bronquios específicamente, relajando el músculo liso de las vías aéreas de esos bronquios que vimos en las primeras imágenes. Los otros son controladores que inhiben el mecanismo inflamatorio básico, porque todas estas enfermedades pulmonares van a generar inflamación del tejido pulmonar. Entonces, esto disminuye tremendamente la inflamación. Los broncodilatadores se dividen en varios tipos, ¿verdad? Están los agonistas adrenérgicos beta 2, no voy a hablar de nombres comerciales, ¿verdad? Anticolinérgicos y la teofilina, que es otro medicamento que se utiliza cuando los ataques son demasiado severos. Entonces, el paciente aprende a usar estos broncodilatadores, ¿verdad? De tal manera que entran a la vía aérea para dilatar, obviamente, este músculo que en el bronquio y en el bronquiolo está cerrado, para dejarlo de esta manera ya abierto y que el paciente pueda respirar de una mejor manera. Tenemos muchos de ellos. Los controladores pueden ser de varios tipos. Corticosteroides por vía general, que ya son tomados como la hidrocortisona o la metilprednisolona. Antileucotrienos como el montelukast. Cromoglicato como el cromolín sódico. Antiinmunoglobulinas E como el omacilumab, perdón. La inmunoterapia, en la cual nos dan extractos inyectados de polen y de otro. Entonces, el alergólogo va a estudiarnos y va a determinar cuál es la causa, cuál es la verdadera causa del ataque de asma, si es el polvo de las alfombras, si es la caspa de los perros, etcétera, y entonces nos hacen una inmunoterapia. Ahora bien, sumamente importante que conozcamos el papel de los antioxidantes en los pulmones, y es de capital importancia. A través de múltiples estudios en diversas universidades del mundo, se ha llegado a concluir que las enfermedades pulmonares están marcadas por inflamación del tejido pulmonar en todos sus aspectos. Entonces, esta inflamación, esta respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo genera una enorme cantidad de radicales libres, y más porque estamos trabajando específicamente en el lugar donde se trabaja todo el oxígeno. El oxígeno pasa a través de los glóbulos rojos, pero pasa en los alvéolos y pasa en el tejido pulmonar, y ahí hay mayor cantidad de oxígeno, y por lo mismo se van a producir más radicales libres, y peor, que son de los más dañinos, que son los oxirradicales, ¿verdad? Los antioxidantes, nuestro cuerpo tiene una cantidad enorme de antioxidantes para combatir esto normalmente, pero cuando nos enfermamos, los antioxidantes se usan cada vez más para reducir esta cantidad de radicales libres que esta inflamación provoca. Hay un estudio de Morris y Bernard
que habla de la importancia del glutatión en la enfermedad pulmonar y las implicaciones para la terapia. Desde 1994 se ha estado estudiando esto. Y entonces, el glutatión, elevar sus niveles, va a elevar los niveles de los antioxidantes, que son nuestra primera línea de defensa contra los radicales libres que se producen en el tejido pulmonar. Los pulmones tienen un equilibrio muy frágil entre oxidantes y antioxidantes, como les mencioné anteriormente. Normalmente nuestro cuerpo tiene sus propios antioxidantes y pelean contra esas enfermedades. Recuerden ustedes que el humo de las camionetas, el diésel, el polvo, el polen, todo eso entra a nuestro sistema y normalmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de compensarlo porque nuestro glutatión ahí está. Pero si los niveles de glutatión bajan, vamos a enfermarnos. Ya vieron que con la edad disminuye. Y entonces, elevando los niveles de glutatión, vamos a reforzar nuestra primera línea de defensa. El estrés oxidativo es alto en los pulmones, por lo que les acabo de mencionar. Los oxirradicales que se producen en el tejido pulmonar son muy grandes. Entonces, el estrés oxidativo es grande, produce muchos oxirradicales que son los más dañinos. Otro punto importante es de que cuando ya hay una infección, nuestros glóbulos blancos, cuando combaten la infección bacteriana, pónganle algún germen ahí, Haemophilus influenza por mencionar uno, producen radicales libres también nuestros glóbulos blancos. Entonces, es otra carga extra de radicales libres que nuestro cuerpo tiene que compensar, producida por nuestros mismos glóbulos blancos. Entonces, la cantidad de antioxidantes de los líquidos pulmonares juegan un papel crucial y por eso es importantísimo apoyar a estos antioxidantes elevando nuestros niveles de glutatión. Niveles bajos de glutatión y de la glutatión peroxidasa juegan un papel importante a nivel de los líquidos pulmonares. Estudios específicamente en pacientes asmáticos han identificado anomalías del glutatión en los glóbulos rojos, en los blancos, en el suero y en las plaquetas de líquido pulmonar. Entonces, como ustedes pueden ver, esto que les estoy platicando ha sido estudiado en diversas universidades de diversas partes del mundo. Y entonces se han dado cuenta que tanto el glutatión como las enzimas que ayudan a producir el glutatión están afectadas y por eso necesitamos reforzarlo. Niveles bajos de glutatión corresponden a la gravedad del ataque. Mientras más bajos están los niveles de glutatión, más grave es el ataque, o viceversa. Mientras más grave es el ataque, más van a disminuir el glutatión. Factores ambientales, dietéticos y genéticos disminuyen la potencia de los antioxidantes. La actividad de los radicales libres es muy alta en el tejido pulmonar y obviamente también va consumiendo a los otros antioxidantes como la vitamina C, la E y el selenio. E interesantemente, hay un artículo de que una doctora Trenga, me parece que es en Italia, ella hizo específicamente un cóctel de antioxidantes para ayudar a los asmáticos sensibles a los contaminantes del aire. Obviamente contenía glutatión, vitamina C, E. Entonces, este coctelito se los daban también como coadyuvantes para tratar cuadros de asma bronquial. También otro estudio en el cual a los broncodilatadores que les dan a los pacientes con asma, les agregaron N-acetilcisteína y a otros se los dieron sin N-acetilcisteína. Y este estudio probó que había una mejoría en la función pulmonar de los pacientes a los que le daban su broncodilatador con N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión. Eso está probado en estos artículos, ¿verdad? Asma y el estrés oxidativo. Factores de riesgo nutricionales del ambiente y genéticos, 1995. Disminución de la actividad del glutatión en las plaquetas en pacientes con asma intrínseca, 1990. Tratamiento de la vía aérea obstructiva con un donador de cisteína. Reporte de un caso en el 2000. Y de eso ustedes lo pueden consultar en YouTube o en cualquier otra biblioteca que nos dé artículos. Para las personas que nos visitan por primera vez, se dirán, el doctor ha estado mencionando glutatión, glutatión, glutatión. Pero, ¿qué es el glutatión? El glutatión es esta molécula azul que ustedes ven en la pantalla que tiene
enormes cantidad de funciones y está en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Para que nosotros podamos tener glutatión en nuestro cuerpo en niveles adecuados, se necesita que se unan estos 3 aminoácidos: el ácido glutámico, la glicina y la cisteína. La cisteína tiene el problema de que es termolábil. Se destruye con la temperatura cuando cocinamos los alimentos y también se destruye cuando lo ingerimos en los jugos del estómago y en los jugos del intestino. De tal manera que los niveles de glutatión que nuestro cuerpo puede formar en nuestra dieta son limitados. Por eso, un donador de cisteína consolidada, como lo es el Inmunocal, hace que la cisteína sea absorbida a nivel del intestino, se una a la glicina, al ácido glutámico, y por ende los niveles de glutatión se eleven en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirve eso? Número 1, para mejorar nuestro sistema inmune. Y si lo traspolamos al sistema pulmonar, nuestra primera línea de defensa, que es ese moco que les mencioné durante toda la presentación, los glóbulos blancos van a estar reforzados para combatir cualquier infección que se pueda presentar a nivel de los pulmones. Es un desintoxicante principal. Nuestros pulmones nos desintoxican. Todo el CO2 que nosotros sacamos y sacamos todo el día, cada vez que respiramos, nos están desintoxicando. Entonces, el glutatión también ayuda a mejorar la función de las células pulmonares para que nos desintoxiquen. Nos da mayor energía. Está probado que hasta el 10-16% de energía celular puede ayudar. Todas las células de nuestro cuerpo tienen unos elementos que se llaman mitocondrias. Estas se recargan de energía y nuestro cuerpo va a funcionar mejor. De nuevo, si lo trasladamos a las células de nuestro sistema pulmonar, los músculos de los bronquios, los músculos de los senos nasales y paranasales, el moco que se está produciendo ahí, todo eso puede ser reforzado y darle energía. Y obviamente es un antioxidante maestro, como pudieron ustedes escuchar, está presente en todas esas secreciones de nuestro cuerpo y es nuestra primera línea de defensa. Y si nuestra primera línea de defensa falla, entonces vamos a tener que jugar con los volantes. Y si los volantes fallan, entonces con los defensas. Y si los defensas fallan, el portero va a ser el único. ¿Ya? Entonces no debemos de permitir que eso suceda en nuestro cuerpo. Tenemos que mantener una línea de antioxidantes nítida para que podamos combatir las infecciones. Y para ello, el donador de cisteína, llamado Inmunocal, nos da una enorme cantidad de beneficios, ¿verdad? Es un precursor del glutatión para mantener nuestro sistema inmune sólido. Desintoxica el hígado, riñones y pulmones. Sistema cardiovascular. Previene y contrarresta el estrés oxidativo. Ayuda a reparar el ADN. Ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular, al igual que el rendimiento. Ayuda a construir y reparar los tejidos del cuerpo y crear más anticuerpos. Importante, no tiene riesgo de toxicidad ni sobredosis. El plateado ayuda a mantener la correcta función muscular, huesos saludables. En personas mayores con desgaste físico y enfermedades crónicas, altamente recomendado para personas de alto rendimiento deportivo, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos elementos van a reforzar claramente cómo elevar los niveles de glutatión intracelular para que nuestro cuerpo tenga una primera, segunda y tercera línea de defensa más eficiente. Muchísimas gracias por su atención. Es un verdadero gusto poder platicar con ustedes de esto, ¿verdad? Y que tengan una mejor idea de cómo funciona la rinosinusitis y también el asma bronquial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta presentación donde realmente nos damos cuenta que a veces creemos que algo es normal, nos acostumbramos a vivir con ello, pero vemos que es algo pues grave, como bien lo mencionaba. Yo me quedé sorprendida con esos datos donde a veces pasamos por alto estas enfermedades por ser comunes, pero realmente pueden representar muchísimo peligro para nosotros o para nuestros familiares. Bueno,
Y pues el día de hoy, pues tenemos una persona que ella nos va a contar un poco de su historia, su testimonio, de cómo este donador de cisteína Inmunocal la ha ayudado con estos problemas. Y para esto le quiero dar la bienvenida a Maglis Duarte para que ella te cuente cómo este donador de cisteína Inmunocal le ha cambiado su vida. Bienvenida, Maglis. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta sala. Quiero contarles que desde hace 8 años yo venía luchando con una sinusitis. Todo lo que explicaba el doctor ahora me quedó bastante claro qué molestias son las que yo sentía. Yo lo veía como que hubiera sido un resfriado, algo normal, pero todos los días amanecía con una alergia respiratoria tremenda. Ya no había tiempo de sonarme la nariz, sino que ya me goteaba la nariz. Cuando yo salía al sol me dolía mucho la frente y lo que era en la parte de los pómulos, ¿verdad? Y yo decía que con el tiempo pues, me di cuenta que era sinusitis, probé con muchos remedios caseros, pero no tuve ningún resultado. Con decirles de que a mí me afectaba la luz eléctrica o la claridad del sol, se me cerraban los ojos del dolor que me daban en lo que eran los huesos de acá, de arriba de los ojos. Era increíble todo lo que yo padecía de esa sinusitis. Era algo tremendo porque yo no dejaba de estornudar. Desde que me levantaba hasta el mediodía, era de estornudar, de estornudar, de estornudar. Y yo me mantenía todo el tiempo muy agotada, sin energía, sin ganas de nada. Y lo que me inyectaban o lo que me recomendaban era dexametasona. Tal vez el doctor sabe qué es eso, ¿verdad? Pero me Sí, decían son que no me podía esteroides. poner mucho porque también eso me engordaba por los asteroides. Y en total es de que yo no encontraba ningún medicamento que me ayudara. Y increíblemente, pues yo empiezo a tomar el Inmunocal por otras razones, porque tenía otros problemas de salud. Pero mi impresión más grande, mi sorpresa más grande es de que empiezo a ver resultados. Empiezo a tomar el Inmunocal más continuo. Miren, fue increíble. Pasé casi un mes que no sé de dónde me sacó tantas flemas y ya no habían oportunidad de tanto de sonarme, sino cuando yo sentía me bajaban a la garganta, o sea, de tanto que tenía acumulado. Y lo que más me dejó sorprendida es de que el mal olor que soltaba esas flemas. Con el permiso de ustedes, me salían flemas negras, blancas, verdes, amarillas, y el mal olor que yo misma no soportaba de lo que estaba saliendo. Y cuando ahí entendí de que el Inmunocal me había limpiado de esa sinusitis, gracias a Dios ahora ya no padezco de esa secreción nasal que me incomodaba un montón, y sobre todo esa estornudadera que me mantenía sin energía, así muy agotada. Y ahora pues estoy muy agradecida con Inmunocal porque poco a poco voy viendo que me va desintoxicando más y más, y con decirles que es un producto súper muy, muy bondadoso, y mi cuerpo lo ha agradecido porque ya me liberó de esa sinusitis. Era una enfermedad tremendo, porque si está haciendo frío estás mal, si está haciendo calor también te sientes mal, o sea, ya no tienes paz, ¿verdad? Entonces, con plena seguridad, con plena confianza, lo pueden tomar, que el producto les va a limpiar donde está el área afectada. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Maglis Duarte. Les saludo desde Esquipula, Chiquimula. Muchísimas gracias, Maglis. Verdaderamente es interesantísimo escuchar tu testimonio, ¿verdad? Entonces, ustedes de primera mano pueden escuchar prácticamente, ella dijo lo que yo les dije en la presentación, cómo va a funcionar, ¿verdad? No se diagnostica adecuadamente, es crónico el asunto, y cuando uno empieza a utilizar el Inmunocal, se da cuenta de la bendición de producto que es, porque no solo funciona para esto, ya se dan cuenta que funciona para muchas cosas, nutriendo al cuerpo humano, dotándolo de elementos para poder combatir las infecciones. Entonces, muchas gracias, Maglis, por tu testimonio. Verdaderamente es impresionante, y gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Maglis, de verdad, gracias, doctor. Pues realmente podemos ver estas bondades del producto. Les quiero contar un poco en lo personal. Pues yo empecé a consumir Inmunocal hace 2 años y medio y lo empecé a consumir por otro padecimiento. Sin embargo, en cuestión de un par de meses, un mes tal vez,
ni siquiera fui yo la que me di cuenta, sino que fue mi mamá, pues yo tenía el padecimiento de rinitis crónica, pero desde que nací. Por eso mencionaba tanto como lo común que se vuelven las enfermedades, pues yo me acostumbré a vivir con la enfermedad de la rinitis, me acostumbré a andar con mis Kleenex, me acostumbré a almorzar, a sonarme todo el tiempo, me acostumbré a estornudar todo el tiempo, los ojos así chiquitos y todos los síntomas que dijo el doctor. Pues yo era así todas las mañanas, los días húmedos, pues mucho peor, la humedad, el moho y todo esto pues me provocaba a mí como un ataque de rinitis y genuinamente me acostumbré a vivir así. Pues un poco desesperante para las personas escuchar estornudar, 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 pero yo me acostumbré. Y cuando empiezo a tomar el inmunocal, de verdad que fue en cuestión de un mes y fue mi mamá la que se dio cuenta, donde me dijo, ya no estornudas, ya no estás mocosa como siempre. Y por como les digo, la costumbre uno cree que eso es normal. Y pues yo no me di cuenta, me puse a ponerle más atención y mis ataques, como yo les llamaba, de que eran como 4 a la semana, pues la verdad les puedo decir que cuando me di cuenta y me puse más consciente, yo he tenido de ese tipo de ataques, como yo les llamaba, así de verdad, ojos cerrados, nariz tapada, constipada totalmente. Tendré cada 2 meses, tal vez tendré 2, 1, pero la verdad es que me disminuyó más de un 85, y me atrevo a decir 90%. Todo gracias a Inmunocal, fue como el efecto secundario que yo tuve, pues no fue por eso que yo lo empecé a tomar. Muchísimas gracias. Doctor, creo que había una pregunta en el chat. Si nos puede ayudar con la pregunta. Ok, tal vez me la puedes leer, Jenny. No tengo aquí claramente cómo está Sí, con mucho gusto. Gracias. Una pregunta, doctor. Una persona que tiene un problema respiratorio llamado EPOC, ¿cómo es ese problema y cómo podría ayudársele? Tiene años sufriendo ese problema. De bebé sufrió de tosferina y ha sufrido años de sinusitis crónica aguda. Tiene 66 años actualmente. Ok. Ep- EPOC EPOC. quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y entonces eso se da por una serie de situaciones que también están relacionadas con la inflamación del pulmón y con el estrés oxidativo, ¿verdad? Esta muchas veces, no, probablemente la persona, no tengo muchos datos de lo que me cuentan, tal vez padeció de infecciones de pequeño, no sé si fumó a lo largo de su vida, que es el causante número 1 de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cigarro, el humo del tabaco. Entonces, el ambiente también nos empieza a dañar nuestros pulmones y obviamente el paciente literalmente ya no empieza a tener con qué poder hacer el intercambio gaseoso. Los alveolos, que nosotros tenemos casi más de 1 millón de alveolos en cada pulmón, empiezan a reducirse en número y entonces hay obstrucción y entonces el intercambio gaseoso ya no se realiza. En otra plática que hablé específicamente de enfermedades pulmonares, ahí toqué el punto de EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y analicé también cómo elevando los niveles de glutatión va a suceder lo mismito que les acabo de mencionar. El moco, que es nuestra primera línea de defensa, va a trabajar mejor. Se va a desinflamar el pulmón porque el pulmón vive crónicamente inflamado, ¿verdad? Obviamente, si el paciente es fumador, quitárselo al 100% porque es la causa, ¿verdad? Más frecuente. Y luego, al utilizar este donador de cisteína, va a cumplir con esas funciones. Va a elevar los niveles de los anticuerpos, que son nuestra primera línea de defensa, eleva los niveles de glutatión para que se defienda mejor nuestro cuerpo y esa ventilación pueda efectuarse en un tejido ya restablecido, desinflamado, sin moco que esté perturbando el problema. Totalmente recomendado el inmunocal para una persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque muchas veces estos pacientes van empeorando, empeorando, empeorando y van a ir a un problema en el cual van a ser dependientes de oxígeno. Entonces les dan los cachitos o los dan el aparato y lo empiezan a tener a 3 litros por minuto y después a 5 litros por minuto y después a 7 litros por minuto. Y entonces es un problema crónico muy, muy problemático, muy, muy serio. De tal manera que
recomendando elevar los niveles de glutatión, le va a ayudar, sin duda. Así que a la persona que me está preguntando, que lo use, por favor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Espero que le haya ayudado a la persona. Veo que hay algunas otras preguntas sobre otras enfermedades. Yo les digo, consúltale a la persona que te invitó para que te pueda ayudar y ampliar la información sobre cuáles son las bondades del Inmunocal, donador de cisteínas, en las otras enfermedades. Bueno, pues para mí y para nosotros ha sido un gusto compartir la noche de hoy, siempre aprendiendo, siempre viendo cómo tenemos soluciones naturales y que no solo nos va a ayudar para este padecimiento, sino que nos va a ayudar para todas nuestras células. Muy buenas noches, ha sido un Muchísimas gusto gracias. compartir con ustedes. Buenas Mi noches nombre a es todos. Jennifer Hasta Lucas. luego. Hasta luego. Mi nombre es Jennifer Lucas y ha sido un gusto compartir la noche de hoy. Feliz noche. Buenas noches a todos.